Si me acompañas, vamos a orar para dar inicio. Padre eterno, te damos muchas gracias en esta mañana, bendecimos tu glorioso nombre, reconocemos que tú eres Señor y Rey, y reconocemos, Señor, que sin ti no somos absolutamente nada, sin ti estamos perdidos, pero por tu gracia y por tu buena voluntad, tú nos sostienes, Señor. Yo te pido en esta mañana que tú hables a través de tu palabra, Señor, y que tú traigas esa convicción, traigas esa sanidad, mi Dios, y que en ese proceso de perfección, Señor, tú nos ayudes a cada una a ser equipadas y a ser sanadas, mi Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de esta mañana se llama el diagnóstico de nuestra perfección. Y bueno, como lo dice el lema, la perfección de la mujer, abarcando los versículos de Efesios 4, 11 al 13, que dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra perfección proviene del griego katartismos y significa un ajuste o plena preparación, equipamiento completo, preparación que califica totalmente, mobiliario completo. Da la idea de una casa que está debidamente amueblada en cada una de sus áreas, que no le falta nada. También es un ejército que está debidamente equipado para la batalla. De tal manera que una vez que nuestro Señor Jesucristo efectúa la obra de salvación por gracia en la vida de una persona, inicia en el creyente ese proceso de crecimiento y de madurez espiritual que le permitirá llegar a ser funcional en la realización de la voluntad de Dios. Habitualmente, como creyentes, solemos hablar de la voluntad de Dios en términos personales y comúnmente decimos, bueno, yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, como si Dios existiera por causa de nosotros. Pensarlo así generalmente nos lleva a tener con Dios una forma de interacción egoísta en la que la relación por la que le busco es obtener solo beneficios y deseos personales que aseguren mi bienestar. Creemos que la voluntad de Dios para nuestras vidas es proveernos todo tipo de comodidades, buena salud, buena economía, tranquilidad, que en el matrimonio todo marche bien, miel sobre hojuelas. ¿Quién desea miel sobre hojuelas en su matrimonio? Levante la mano, ¿verdad? Entonces es lo que generalmente se anhela, obediencia de los hijos y todo lo que garantice mi bienestar. Y como eso es lo que también deseamos, entonces debemos buscar a Dios para obtener esas cosas de Él. En la Biblia encontramos que el propósito de Dios no es darnos una vida cómoda, sino formar una imagen en nosotras, la imagen de Cristo, de su Hijo en nuestras vidas, la cual perdimos de nuestra identidad por causa del pecado. Hermanas, Dios no está comprometido con darnos una vida cómoda. Dios está comprometido con el propósito de formar en nosotras cada día la imagen de su Hijo. Por eso Efesios 4:13 nos dice cuál es la meta para ser perfeccionadas. Y dice Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. En la versión Palabra de Dios para Todos se traduce así: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Entonces, la búsqueda del creyente más bien tendría que ser por conocer primeramente a Dios y en consecuencia la voluntad de Dios. El Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, de acuerdo a este salmo, Dios no solo quiere que hagamos su voluntad, es decir, que seamos obedientes a Él, sino que aún podamos disfrutar de su voluntad. La misma palabra dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y Él quiere que gocemos, que disfrutemos su voluntad, que disfrutemos esa obediencia a su voluntad. Pero para que esto suceda, el Salmo dice también que su ley, su palabra debe estar en medio de nuestro corazón. En el Salmo 119:11, en la versión Biblia de las Américas dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y gracias a Dios, hermanas, por ese ministerio que Dios estableció de pastores y maestros, porque precisamente su tarea consiste en perfeccionarnos, en completarnos, equiparnos por medio de la recta enseñanza de la palabra de Dios, como lo dice en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo nos completa y Él nos equipa precisamente para la obra del ministerio. Ministerio del griego diaconía, que significa servicio, ayuda, socorro. Este servicio tiene que ver, por supuesto, con acciones que bendigan y unan al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia, pero también con el servicio, con la ayuda, con el socorro que Dios nos da y que ha encomendado a cada una de nosotras. El Señor nos ha encomendado el servicio, la ayuda, el socorro en el matrimonio, en la casa, en el hogar, con los hijos. ¿Para qué? Para bendecirlo a Él, para que estemos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Esta es la labor de la mujer sabia. La mujer sabia está caminando seriamente en el proceso de ser perfeccionada. Su tarea es edificar una casa, un hogar, una familia para Dios. Y es en ese preciso significado de la palabra en el hebreo que es bayit, que es hogar, que es una familia. Y para lograrlo, hermanas, debemos ser perfeccionadas, es decir, equipadas, completas. Completo es algo que no le falta nada. Por eso dice, está completo, no le falta absolutamente nada. Y mira, te voy a pedir que repitas conmigo, por favor: Señor, ayúdame a presentarme ante ti con un corazón dócil y una mente dispuesta, porque entiendo mi necesidad de ser perfeccionada
para realizar la tarea que has puesto en mis manos. Quiero edificar una casa donde tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿De qué manera podemos realizar un diagnóstico confiable sobre la condición que guardamos espiritualmente y por lo tanto del nivel de perfeccionamiento en el que nos encontramos? Por supuesto que esto lo vamos a identificar a través de la palabra de Dios. Fíjate lo que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Santiago. Vamos por favor a Santiago capítulo 1, verso 22. Y dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, enseñándoos a vosotros mismos. Encontramos en este texto información importantísima. En primer lugar, la Biblia nos informa que Dios espera del creyente una congruencia entre lo que dice y lo que hace. Es decir, la mujer redimida por gracia debe de desarrollar gradual pero progresivamente una forma de conducta que corresponda a la fe que dice tener. Porque muchas veces decimos amar a Dios, servir a Dios, nos decimos cristianas, pero hacemos todo lo contrario de lo que decimos que somos. Si dices que eres una mujer que ha sido trasladada de la muerte a la vida por medio de la fe en Cristo, entonces tu forma de vida tiene que reflejar la clase de vida que has recibido de Cristo. Por lo tanto, la evidencia de tu fe en Jesús es tu obediencia a Jesús. Nuestra verdadera fe no es la que decimos que tenemos, sino la que vivimos. Esa es nuestra verdadera fe. Entendemos entonces que nuestra conducta externa es una especie de vitrina, como un aparador transparente, porque ahí se ve lo que somos espiritualmente. Por eso Santiago dice en el capítulo 2, verso 17, así también la fe sin obras, si la fe no tiene obras, está muerta en sí misma. El peligro de vivir así es terminar autoengañadas creyendo que somos espirituales, pero realmente no ser espirituales. En segundo lugar, Santiago continúa en el capítulo 1, 22 y 24. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego se olvida cómo era. Esto quiere decir que hay quienes al ver su rostro en el espejo, olvidamos o queremos olvidar lo que vimos reflejado en el espejo. Y cuando nos volvemos a ver decimos, híjole, estas patitas de gallo yo no las tenía hace unos meses. Estas arruguitas yo no las tenía hace unos meses. Y empezamos a ver todos nuestros defectos que nos está mostrando el espejo, porque el espejo refleja desgaste, deformidades o anormalidades. El espejo de la palabra, que es la Biblia, refleja todas esas anormalidades que hay en nuestra vida, que hay en nuestra conducta. ¿Recuerdas lo que veías en el espejo antes de que tú fueras una hija de Dios? Antes de ser cristiana. ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? ¿Verdad? ¿Qué había? Pecado, alejamiento de Dios, rebeldía, un carácter iracundo, o puede ser que no había, que aún hay.
ira, celos, rencor, resentimientos, malas palabras. Yo he sabido de familias, porque luego los niños en la iglesia infantil todo dicen, ¿no? Y yo he sabido que luego dicen los niños, mi mamá me dijo esta palabra. Groserías, majaderías. Y estamos hablando de gente que se dice cristiana, que va a una iglesia. Entonces vemos cómo el espejo nos muestra qué hay en nosotras, nuestra conducta. Y muchas veces en lugar de cambiar, mejor dejamos pasar por alto. Preferimos olvidar. Pero como hijas de Dios, la Biblia aún continúa reflejando nuestras deformidades y anormalidades que existen en nuestra vida. Esas anormalidades que tienen que ser cambiadas continuamente ahí, en la presencia de Dios. Es donde vamos a ser transformadas y cambiadas. Es donde ese coraje que continuamente te da por X o por cualquier circunstancia, ahí va a ser cambiado. Es ahí donde tú vas a poder resistir la tentación. Es ahí, en la presencia de Dios, donde vamos a poder tener ese poder y esa autoridad para llevar a cabo que la blanda respuesta quita la ira. ¿Sí o no? Así que el espejo nos dice que continuamos necesitando ayuda, que continúa siendo necesaria en nuestra vida la ayuda de Dios. Eso es continuo. Que necesito continuar siendo transformada en mi corazón y renovada en mis pensamientos. Lo peor que nos puede suceder, hermanas, es que después de habernos reflejado en el espejo, nuestra vida registre absolutamente todo lo contrario. Que no haya cambios en nuestra vida. Qué lamentable es eso. Hay mujeres que se la pasan en la palabra, estudiando y reflexionando y haciendo, pero cuando tú les ves en lo íntimo y sabes cómo está su vida, no ha pasado nada. Siguen teniendo los mismos problemas, las mismas dificultades, el mismo carácter, porque no ha pasado absolutamente nada, porque no se ha registrado ningún cambio en su vida. Qué lamentable es que después de vernos al espejo, su reflejo nos informe algo que nos cueste mucho trabajo dejar, o algo que debemos cambiar y no queremos cambiar. Y entonces decidamos no volver a vernos en el espejo. Nos retiramos del espejo. Hay quienes al no agradarles lo que ven en el espejo, piensan que el espejo está mal. ¿Te has llegado a ver en un espejo que está mal? Que se te ven las piernas largas, largas y el torso chiquito, chiquito. El espejo está mal. Entonces, para no verme mal, prefiero no verme en el espejo. Y transfieren al espejo sus anormalidades y defectos. Y esto es absurdo, porque la palabra de Dios, que es nuestro espejo, es perfecta, es infalible, es eterna y siempre nos va a decir la verdad. Siempre te va a decir, mujer, ese hombre con el que estás no es tu esposo. No me honras con esa manera de vivir. Siempre te va a decir, mujer, esa manera en la que tratas a tus hijos no es la correcta, no me honra. ¿Y qué vamos a hacer?
con lo que Dios nos muestra a través de su palabra, a través de su verdad. Una mujer que camina seriamente en el proceso de ser perfeccionada por el espejo, que es la Biblia, sabe perfectamente que su reflejo no distorsiona. Es veraz y absolutamente confiable. Sabe que el propósito del espejo no es hacerla sentir bien, cómoda tampoco. El propósito del espejo es perfeccionarla y edificarla, sanarla. Ese es el propósito del espejo. Y se convierte entonces en una hacedora de lo que el espejo le indica. Entonces la relación que tenemos con ese espejo que es la Escritura y la forma de relacionarnos con ella y la obediencia que le damos a la palabra es una evidencia confiable de cuánto ha avanzado en nosotras la perfección, pero cuánto necesitamos cada día ser perfeccionadas. Así que, querida hermana, piensa por un momento, ¿cuál es tu actitud ante el espejo? ¿Reconoces tus imperfecciones o decides no verte más en el espejo? Pasar por alto tus imperfecciones. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que Dios perfecciona a la mujer? A través de la instrucción permanente de la palabra de Dios, alimentando nuestra fe cristiana por medio de una correcta exposición de las doctrinas bíblicas. El pastor y el maestro desarrolla esa labor de enseñanza y de instrucción de la Escritura. Ambos trabajan en la misma dirección, pero con el mismo objetivo: equipar al rebaño para ser capaces de vivir una vida cristiana práctica y eficaz. O sea, ellos te van a conducir. Es muy interesante la comparación que Dios hace de la iglesia con un rebaño. Un rebaño, fíjate hermana, no está conformado de ovejas. La oveja es un animal que solo anda pues el rebaño. Si se aparta, corre el peligro de accidentarse o de que se la devore una fiera. Una oveja es un animal que no sabe defenderse, no tiene habilidades de lucha, es totalmente vulnerable, frágil, no se vale por sí misma, depende totalmente de su pastor. Si se inserta en una cerca, no puede liberarse por sí sola, necesita que el pastor la rescate. No come cualquier cosa, solo pasto fresco. No bebe cualquier agua, solo aguas en reposo, aguas que no están turbias. Y además es miope. ¿Por qué nos habrá comparado el Señor con las ovejas? Figurativamente, la iglesia es un rebaño donde debe ser alimentada y dirigida a través de pastores y maestros guiados por el Espíritu Santo. El Señor Jesús es el pastor de pastores. El Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Solo en el Señor, solo en el pastor de pastores, a través de su palabra vamos a encontrar la paz, el consuelo, la restauración que nuestra alma necesita, porque Él es todo suficiente y Él es todopoderoso. Generalmente
la vulnerabilidad que tenemos las mujeres. Con frecuencia nos herimos, con frecuencia somos lastimadas, pero el Señor siempre está ahí para limpiar nuestras heridas, para sostenernos, para cuidarnos, para ayudarnos, para levantarnos. A mí me encanta que el Señor nos compare con ovejas, porque nos muestra nuestra fragilidad, nuestra dependencia de nuestro pastor de pastores. A la iglesia también se lo compara con un cuerpo, con un edificio. Un cuerpo está formado de muchos miembros, así que nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo cuando nacemos de nuevo por el Espíritu Santo, que fue lo que hicieron estas hermosas mujeres que pasaron al frente en el primer mensaje y recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Para que un cuerpo esté sano, se requiere de buena alimentación, se requiere de eliminar la comida sintética, la comida chatarra y de ejercitarse para que no se atrofie el cuerpo. El cuerpo de Cristo también lo requiere. Dios determinó que en la iglesia seríamos alimentados, protegidos, enseñados a través de la palabra de Dios, y ahí seríamos perfeccionados. Seríamos edificados a través de pastores y maestros, que involucra predicar, enseñar, sanar, nutrir, dar y administrar. El Señor, hermanas, nos dio esas herramientas para nuestro provecho, para completarnos. De tal manera que al venir cada día de servicio a la iglesia, Dios nos está equipando y preparando para enfrentar la vida diariamente. Como mujeres, Dios nos diseñó biológicamente con facultades extraordinarias, como la maternidad, la capacidad de resistir al dolor físico, la habilidad para ser muy versátiles en la realización de diversas actividades. Mira, una mujer cuando se va a poner a arreglar su casa, no solo cocina y ya, generalmente. Está cocinando, pero está tendiendo las camas, está atendiendo a los niños, se está trapeando, está pasando ahí la escoba, ¿sí o no? Hacemos muchas cosas a la vez, somos muy versátiles. Dios nos ha dado esa capacidad. Emocionalmente nos ha dotado de sensibilidad, de ternura, de fragilidad. Y nos ha dado una gran capacidad de expresar amor a través del sacrificio. Pero hormonalmente nos diseñó con 36 cambios hormonales al mes, lo que produce un alto nivel de sentimentalismo y de repente desequilibrio. Emociones muy cambiantes. En un momento puedes la mujer sentirse bien alegre y corre, va y viene y se siente como Heidi, brinco, salto y corro feliz por los campos, ¿no? Pero en otro momento puede estar muy enojada por el simple hecho de que el esposo llegó y no la saludó con un beso como es la costumbre y se enojó. Y al rato el esposo le pregunta, ¿tienes algo? ¿Y qué dice ella? No. ¿Estás enojada? No, no estoy enojada. Pero casi quiere que el hombre le adivine por qué está molesta. Y el hombre ni en cuenta. Simplemente se le olvidó darle su picorete. Pero ella se sintió ofendida
y quiere que el marido adivine por qué está enojada. Y ya después de que le preguntó 10 veces, 20 veces, ¿por qué estás enojada? Entonces ya le dice todo el repertorio, ¿no? Por las emociones que continuamente hay en la mujer. Muchas veces la mujer toma decisiones guiada por su estado de ánimo, no por la guía del Espíritu Santo. Hoy tomo una decisión, mañana ya no quiero. Hay mujeres que me han dicho, voy a echarle ganas, voy a orar por mi esposo y voy a seguir adelante, sí, ánimo. Pero al rato, al paso de unos días, pastora, esto ahora sí ya se acabó. ¿Cómo? ¿No que habías decidido que ibas a orar por tu esposo? No, pastora, él no quiere. Ya le he hablado, ya le dije. Hermana, es que ya no le prediques. Mejor vive lo que predicas. Y entonces tu esposo se va a convertir. Entonces, hay muchas emociones, hermanas. Además, naturalmente la mujer posee una fuerte tendencia al dominio y control. La mujer suele pelear por ser ella quien tome las decisiones. Hay unas que dicen, pues yo sugiero esto, pero casi ese decir yo sugiero es se tiene que hacer. Y como si fuera poco, como nunca antes, somos presionadas por la cultura de nuestra sociedad a aceptar argumentos del feminismo que dice que somos igual que los hombres. Mira, gracias a Dios que no somos igual que los hombres, que somos bien diferentes, que solo somos un complemento mutuo. Gracias a Dios por eso. Y que Dios nos diseñó a cada uno con una función específica. Esta es la condición por la cual debemos ser transformadas y perfeccionadas. Tenemos la habilidad femenina de ataviarnos y arreglarnos para lucir muy bien externamente. Yo aquí veo puras mujeres hermosas, ataviadas, muy bonitas. ¿Y sabes? Aquí en la iglesia todas lucimos muy bien. Es más, muchas veces podemos parecer angelitas, bien amables, cariñosas, tiernas, hermana, y muá, muá. No. Y bien amables, espirituales. Y de repente los niños pequeñitos, cuando ven que la mamá viene alegre y amable, se quedan así, ¿no? Como diciendo, ¿qué bicho le picó a mi mamá que está tan alegre aquí en la iglesia? Pero en la casa, muchas son angelitos, pero caídos. De todo se enojan, de todo se alteran, de todo gritan. Por eso el niño se queda así, sorprendido. Por eso la palabra como espejo refleja nuestros pecados, refleja lo que realmente hay adentro de nosotros, no externamente. A Dios no lo podemos engañar. Mira, delante de Dios estamos desnudos. No hay nada que pueda cubrirnos delante de Dios si no hemos confesado nuestro pecado. Estamos desnudos y podemos ponernos esas hojas de higuera como Adán y Eva para cubrir nuestras faltas,
para cubrir la religiosidad, la apariencia, la espiritualidad. Pero tener cosas ocultas en nuestro corazón que solo Dios conoce, pero que son pecado. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres se involucran en relaciones sentimentales por Facebook? Aunque usted no lo crea. Por grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Porque se sienten insatisfechas en sus matrimonios y buscan una salida de escape, aparentemente. Pero en realidad se están yendo a un pozo profundo y no se dan cuenta. Y asisten a una iglesia cristiana. Conocemos el caso de un matrimonio, jóvenes, se casaron cuando ella tenía 15 y él 17. Y pasaron los años, ahora ella tiene 24 años, pero ya no quiere seguir adelante en su matrimonio porque quiere vivir su vida. Porque dices que estoy joven y no he disfrutado nada. Y precisamente empezó a relacionarse con una relación, valga la redundancia, sentimental, con un hombre por Facebook. Porque ella ya estaba harta de su matrimonio. Y va a una iglesia cristiana. Por eso les decía, cuando nos paramos ante el espejo de la palabra, ¿cuál es nuestra reacción? Tal vez calentar sillas o permitir que Dios haga la obra realmente en nuestro corazón. Cuando dejamos de lado la comunión con Dios, el mundo se vuelve más grande en nuestra mente y en nuestros sentimientos. Y al cabo de un tiempo hacemos caso omiso de lo que Dios dice en su palabra, porque hemos llenado nuestra mente con otras cosas que no son Biblia. Afanes, redes sociales, amistades, relaciones que nos apartan cada día más y más de Dios. Las mujeres que no quieren ser perfeccionadas son fluctuantes. No se disipulan, no crecen, tienen una imagen distorsionada de la Biblia como espejo porque hacen las cosas a su manera. Es que yo creo que debe ser así. Eso es a su manera. Hay mujeres que dicen, es que yo no necesito ir a la iglesia cada domingo o cada día de servicio. Yo en mi casa leo la Biblia, yo en mi casa me disipulo, yo en mi casa oro, yo en mi casa me alimento a través de prédicas por el internet. Cuidado, porque vas a terminar más tropezada. Otras dicen, yo no me congrego porque en la iglesia hay puros hipócritas. ¿Has escuchado eso? Y otras, como buenas religiosas, no faltan a la iglesia, pero su mente está más influenciada por otras cosas que por la palabra de Dios. En alguna ocasión, una hermana nos pidió consejo, pero lo que es estar lejos de la palabra. ¿Con qué crees que no salió? Que ella estaba orando para que el diablo fuera salvo. Imagínate. Da risa.
sí da risa. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con la palabra? ¿Qué estamos haciendo cuando venimos a la iglesia? ¿Estamos pensando en otras cosas o nos concentramos en lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas? Incluso hay mujeres que están atravesando por muchos problemas y esas mujeres también pueden desanimarse. Pero no hay pretexto, no hay dificultad, por grande que sea, para dejar de congregarse. Hay gente que toma esa mala decisión, empieza la dificultad y deja de congregarse. Error muy grande. ¿Qué dice la Biblia? En Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca. La venida del Señor se acerca. Y aunque nadie sabe el día y la hora, ni los ángeles del cielo, pero el día se acerca. ¿Estás preparada? ¿Estás siendo equipada? ¿Estás siendo perfeccionada para ese día? ¿Para encontrarnos con el Señor Jesucristo? Dejar de congregarse es darle la espalda a Dios. El espejo de la palabra es la que nos refleja tal cual somos. Y una mujer bien alimentada espiritualmente se va a dejar dirigir. Va a ser perfeccionada, no perfecta, porque ese atributo solo le corresponde a Dios. Pero sí va a ser perfeccionada. Estará en el camino, estará en el proceso. Y cuando una mujer alcanza la madurez espiritual, va a estar equipada para poner en orden su vida y para ajustar todo lo que tenga que ajustar. Yo supe del testimonio de una mujer, esposa de un narcotraficante. Y ella se convierte al Señor y su esposo no. Él la dejó, la abandonó con sus hijos, 2 hijos. Pero ella se aferró al Señor. Obviamente ella era nueva apenas en el Evangelio. Tenía poco tiempo de conocer al Señor, pero se aferró al Señor. Y ella dijo: Señor, si tú no me ayudas, yo me muero. El caso es que el marido pues la deja sin nada y ella tuvo que empezar a trabajar. No estaba acostumbrada y tuvo que empezar a trabajar después de vivir con muchas cosas, con lujos y tanto más, pero todo de una manera ilícita. Cuando ella empieza a vivir lícitamente, entonces tuvo que trabajar y tuvo que conseguir trabajo doméstico. Y a lo mejor cualquier mujer que no conoce de Dios diría: dejar la comodidad para vivir en un trabajo doméstico, pero ¿qué hiciste, mujer? Te hubieras seguido con tu esposo. Pero esta mujer entendió y empezó a trabajar, pero empezó a enfrentar conflictos, adversidades, y resulta que empezó a llegar la renta y no juntaba para la renta. Y ella clamaba a Dios y buscaba dirección y no dejaba de congregarse. Pero llegó el momento donde se le juntaron 2 rentas y empezó a desanimarse, pero seguía adelante. Y entonces ella de rodillas clamaba: Señor, si tú no me ayudas, yo me muero.
Señor, qué vergüenza, va a venir este hombre a cobrarme la renta y no tengo para pagar. Y ella clamaba, pero no le alcanzaba. Entonces ella salió y dijo, pues voy a salir a conseguir. Cuando empezamos, ¿verdad?, a actuar en lo que, Señor, entonces veo que no llega la ayuda, corro, voy a ver cómo lo resuelvo. Y ella salió a ver cómo lo resolvía. Y llega toda frustrada a su casa. Y en esa ignorancia de la palabra, a ella le habían dicho, mira, cree, confía, porque el Señor es tu esposo, Él es tu hacedor, es tu marido. Y ella hizo suya esta palabra, pero cuando vio que se había llegado el día en que tenía que pagar esa renta y no tenía el dinero, entra toda decepcionada a su casa, avienta la puerta y le dice al Señor en un plan de reproche, con que muy mi marido, ¿no? Le dice al Señor, van a venir a cobrarme la renta y no tengo para pagarla. Y ella se postra y empieza a llorar. Al rato, como a los 10 minutos, le tocan a la puerta y ella se espanta y dice, ya vinieron, ya me van a sacar de mi casa, ahora sí. Y era una hermana de la iglesia. Y le dice, hermana, estaba yo orando a Dios y Dios puso en mi corazón que te trajera esta ofrenda. Y le entrega su ofrenda y era justo los 2 meses de renta que esta mujer debía. Ese es nuestro Dios. Si le vas a aplaudir, apláudele al Señor con ganas, hermana. Ese es el propósito. Las aflicciones, hermana, nos hacen crecer espiritualmente, nos hacen afianzarnos, nos hacen estar equipadas para poner en orden nuestra vida y para ajustar lo que tengamos que ajustar, como esta mujer que ajustó lo que ella tenía que ajustar. Y entonces, después de eso, podemos ser un reflejo de Cristo en nuestra vida, en nuestra casa, aunque haya dificultades, aunque haya escasez, aunque haya problemas. Cuando una mujer está equipada, tendrá los recursos espirituales necesarios para que esté en condiciones de hacer la obra del ministerio. Porque previamente ya fue entrenada en el aula de clases que es la iglesia. Indudablemente en la iglesia, en la comunión unos con otros, encontraremos consolación y encontraremos gozo. Y Dios va a usar personas siempre para darte una palabra, para bendecirte, como lo hizo con esta mujer. En ese proceso de perfección, hermana, hay sanidad, hay fortaleza para cumplir el propósito de Cristo. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El conocimiento del Hijo de Dios es el resultado de una relación íntima y cada vez más profunda con Cristo y con su palabra. Esto nos conduce a la madurez espiritual. Ese es el ideal de la iglesia como un solo organismo, avanzar hacia una madurez espiritual cada vez más completa. Pero esta madurez no se mide por pensamientos humanos, no se mide por ideologías, no se mide por psicología, en lo absoluto. Ayer precisamente una hermana me decía que iba a faltar unos días a la iglesia por ciertas causas que ya no me pudo explicar. Pero me dijo algo que
que nos desconcertó a mi esposo y a mí, y dice, estoy orando para que Dios use a la psicóloga con la que estoy llevando a mi hija y le dé palabra. Señor. Y bueno, obviamente hablamos con ella, ¿no? Pero es un error muy grande. Lo único que va a transformar la vida de su hija, la vida de cualquiera, es el poder de Dios a través de su palabra. Por eso esta madurez no proviene de pensamientos ni de ideologías, nada humano, tiene que ver con el poder de Dios. Medida es el parámetro en el que podemos identificar nuestro avance en el crecimiento espiritual. Nuestra meta es la plenitud de Cristo, la cual tiene que ser más distinguible, hermanas, en nuestra forma de vivir cada día, en nuestros hábitos, en nuestras relaciones, en cómo nos conducimos y en cómo reaccionamos. No podemos ser fluctuantes, no podemos estar hoy contenta ahorita y enojada al rato, gozosa ahorita y llorando más tarde. Tiene que haber un equilibrio. Plenitud significa aquello de lo que algo está lleno, pleno. Tiene que ver con restauración. El propósito es que tú como mujer seas restaurada y llegues a un pleno desarrollo de la vida cristiana. La finalidad es que seamos el reflejo de Cristo. Sin embargo, nunca llegaremos a la medida perfecta, sino hasta que lleguemos al cielo. Porque estamos precisamente en ese caminar, en ese proceso. Pero en ese proceso nos vamos a equivocar también. En ese proceso nos van a herir probablemente. Pero tú decides si te quedas ahí estacionada o decides caminar y seguir adelante en ese proceso de perfección. Así que hasta que lleguemos a la presencia del Señor, encontraremos la medida perfecta. Filipenses 3:12, por favor. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Como cristianas, debemos olvidar todos nuestros logros humanos y nuestra vida pasada de pecado. No mires con nostalgia tus pecados pasados, porque ¿cómo edificar una vida cristiana sobre escombros? Eso no funciona, no sirve. Nadie edifica sobre escombros. Si se hace una demolición, primero se limpia el terreno y se edifica en una base sólida. No mires con nostalgia tus pecados pasados. Ay, es que yo antes cómo me divertía. Ay, es que antes me encantaba la música romántica, la de Cachetito.
me la pasaba mejor. Hermana, ya suelta el pasado. La esposa de Lot miró hacia atrás porque ella estaba aferrada a su vida pasada. Estaba aferrada a sus comodidades, a sus amistades. Ella no anhelaba cambiar su vida. Le dolió lo que estaba dejando. Y se hizo piedra. Se hizo estatua de sal. Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Efesios 4:14 al 16 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, ya no mires atrás, hermana. Suelta esas cosas que no te convienen. La Biblia dice, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya no podemos seguir siendo niñas después de tanto tiempo de ser cristianas. Ya no podemos ser fluctuantes. Ya no podemos dejarnos llevar, es que escuché un mensaje en el internet que cómo me edificó. No, pero no voy a la iglesia. Ya no seamos niñas fluctuantes. Seamos maduros. Hoy me disipulo, mañana no. Hoy leo la Biblia, mañana no tengo tiempo. Ya no puedo ir los domingos a la iglesia, porque ahora trabajo los domingos. Nuestra responsabilidad es hacer la voluntad de Dios. Y si trabajas los domingos, hermana, y eso te impide congregarte, ora a Dios. Y con corazón sincero dile, Señor, yo quiero estar ahí. Yo quiero ser alimentada, yo quiero ser capacitada. Ora a Dios y Él, te lo aseguro así, te va a abrir las puertas que sean necesarias para que descanses el domingo. Yo he sabido de muchos casos así. Y el Señor lo hace, pero Dios mira el corazón, Él ve las intenciones, si realmente lo anhelas. Porque si no lo anhelas, va a llegar el domingo y tú te vas a ir bien plácidamente a tu trabajo. Y aquí no pasó nada. Pero eso sí, al cabo de un tiempo te vas a dar cuenta cómo el diablo empieza a destruir tu vida porque te has desconectado del cuerpo, de la comunión con Dios, y empieza a haber estragos. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él pasaba tiempo con el Padre. Él empezaba el día orando a su Padre y entonces el Padre le dictaba la agenda. Él no hacía nada que su Padre no le dijera. Él siempre iba con su Padre y Él le decía, me imagino, ¿no? Es algo que yo estoy diciendo, ahora vas a ir con los endemoniados y luego te van a tocar los enfermos y luego vas a ir con los leprosos. Y todo lo que su Padre le decía, Él lo hacía
al pie de la letra. Su padre le dictaba la agenda, Jesús obedecía. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro ejemplo perfecto. Él es el perfecto. Y solo Él es el único que va a poder perfeccionarnos a través de su palabra. No hagas nada que Dios previamente no te diga que hagas. Ni lo intentes, porque así nos va. Debemos ser mujeres firmes y constantes en el Señor, cada día, cada día. Y ahí, hermana, el Señor va a darte la respuesta a tu necesidad. Ahí el Señor te va a cambiar, te va a transformar, te va a usar. Probablemente hay conflictos en tu casa, pero si tú no buscas a Dios en esa intimidad, en esa comunión, las cosas no se resuelven por sí mismas, no porque Dios no tenga el poder para resolverlas, pero Dios no obliga a nadie. Es necesario que tú le busques a Él y que tú clames a Él y que tú le pidas a Él: Señor, este es mi caso. Señor, este es mi problema. Señor, esta es mi situación. Ayúdame. Porque si tú no me ayudas, yo me muero, Señor. Hermana, termino con esta pregunta. ¿Cómo estás en tu diagnóstico de perfección? ¿Saliste aprobada? ¿Te falta? ¿Cómo estamos en ese diagnóstico? Te voy a pedir que te pongas de pie. Y vamos a orar. Levanta tus manos y dile: Señor Jesús, yo reconozco en esta mañana que he tomado mis propias decisiones y que no me he reflejado en el espejo de tu palabra, Señor. Por eso, Señor, he hecho lo incorrecto. Te he ofendido. Dile: Señor, he ofendido tu santidad cuando he hecho las cosas a mi manera, cuando he hecho las cosas en lo que yo pienso que es lo correcto, pero he violado tus principios y te he faltado al respeto, Señor. Señor, perdóname. Tu palabra es ese espejo que me muestra lo que realmente hay en mi corazón. Señor, en mi corazón hay conflicto. En mi corazón ha habido tristeza. En mi corazón ha habido enojo. Ha habido resentimiento. Ha habido ira, Señor. Y sé que te he fallado. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre, por no ser la mujer que tú has llamado en mi hogar, con mi esposo, con mis hijos, por no ser esa mujer de Dios.
Señor, sáname con tu palabra. Santifícame en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ser mi Dios. Gracias por ser mi consolador, por ser mi restaurador. Bendigo tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. Puedes tomar tu lugar, hermana. Dios te bendiga.